y ahí descubrieron que todavía era más grave. El diagnóstico era una leucemia mieloide aguda y el 60% de mi cuerpo estaba enfermo. Solo un 30% estaba bien. Esto tiene esta solución solamente. Puedes volverte a casa, tienes 3 meses como mucho para que disfrutes tus hijos, tu nieto, tu esposo, tu familia. Y si no, vamos a hacer los tratamientos que no te garantizamos porque no sabemos cómo está tu cuerpo. No sabemos si tu cuerpo va a resistir porque las quimios van a ser tan agresivas como lo es la enfermedad. Entonces me dice, no sabemos si hay un 50% de posibilidades, un 30, un 20 o un 1%. Le digo, pero es una posibilidad. Sí, me dijo. La posibilidad es que te vayas a casa, mueras tranquila, o la otra posibilidad, la una, es que te quedes y hacemos el tratamiento. Y ahí vemos qué pasa. Le digo, bueno, voy a tomar ese riesgo, quiero esa posibilidad y vamos a pelear. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y no hay que callar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y el día de hoy me acompaña la hermana Emilce. Hermana Emilce, Dios la bendiga. Amén. Muy buenas tardes, hermana Nora. Es un honor para mí saludarle, estar en esta pantalla. Agradecida, como usted decía, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, y yo puedo decir lo que he vivido en esta tarde, o lo que sigo viviendo, la grandeza de Dios, la gracia, su misericordia. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos ser de bendición, hermana Nora. Hermana Emilce, gracias por participar, tomar su tiempo y querer testificar. Pero para las personas que no la conocen, hermana Emilce, cuéntenos un poquito quién es la hermana Emilce. Amén, gloria a Dios. La hermana Emilce, por sobre todas las cosas, es una hija de Dios, porque somos hijos de Dios. Gracias a Dios he sido bautizada en el nombre de Jesús, he recibido el Espíritu Santo, también soy esposa de pastor, soy mamá de 6 preciosos hijos que son los que me han sostenido en este proceso y la verdad que estoy tan agradecida a Dios por cada uno de ellos que ha sido tan fundamental para mí en mi vida. También tengo 13 nietos hermosos. Después de todo mi proceso, Dios nos ha regalado a Santino, que tiene 3 meses de vida. Él nos ha traído como una bocanada de aire. De pronto un día, cuando lo fuimos a recibir a la clínica, lo abracé y digo, Señor, cuando todo parecía muerte, de pronto tú pones vida en mis manos y vida de mí, de mis hijos. Y cómo no estar agradecida a Dios, hermana. Y aquí estoy. La verdad que he sido invitada por un proceso que he pasado, que hace más de 2 años que gracias a Dios estamos en victoria para la gloria de Dios. Vivo en la Patagonia Argentina, en el distrito patagónico, en la provincia de Neuquén, en un pueblito que está muy cerca de la cordillera, Zapala, cerca de los ríos, de las montañas. Es un lugar bien eh, medio inhóspito, pero es una ciudad acogedora, linda, tranquila. Muy cerca tengo ríos, lagos y lugares muy, muy hermosos y estamos muy cerca de la cordillera, como a hora y media de cruzar la cordillera y estar en Chile. O sea, estamos muy cerquita de nuestros hermanos chilenos desde aquí donde yo vivo. Gracias a Dios, hace muchos años y estuve trabajando siempre con damas, pude estar en este distrito como líder de dama distrital por más de 10 años, estuve como secretaria, bueno, después siempre trabajando en la iglesia con las mujeres de la iglesia. Sí, este proceso me paró bastante de estar siempre viajando, he estado invitada por ahí a predicar afuera, también al exterior, gracias a Dios pude estar antes de enfermarme en un retiro de damas allí en Indianápolis, que fue, creo que Dios me preparó y fue la preparación, la antesala para que yo estuviera fuerte para poder encarar todo lo que después se venía. Porque nosotros cuando estamos en Dios tenemos que saber que no vivimos así nomás y que no estamos, las cosas no son libradas al azar,
Dios tiene todo bajo control, aunque nosotros no lo sepamos, no lo veamos. En este tiempo he visto no solo sus maravillas, en tanto a mi sanidad y a todos los milagros que Dios sigue haciendo en mi vida, sino a saber lo perfecto que Él nos hizo, cómo nuestro cuerpo trabaja, cómo se regenera, cómo lucha, cómo Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre con una perfección única, cómo nos hizo Él a su imagen, para que nosotros seamos personas luchadoras, personas que seamos capaces de alinearnos a su voluntad, porque muchas de estas enfermedades y situaciones que atravesamos también las tenemos que pelear desde ese lado espiritual. No es solo curar nuestra carne, sino que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón puedan alinearse a la perfecta voluntad de Dios, porque no debemos olvidarnos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se enferma, pero cuando nosotros logramos alinear lo otro, mi espiritualidad con Dios, mi alma, alinearse con la voluntad de Dios, entonces las cosas comienzan a suceder. Por ahí no es algo fácil, hermana Nora, es muy difícil. En este tiempo no es para vanagloria, Dios sabe que es así, pero yo le digo al Señor, ayúdame a encontrar el para qué me hiciste pasar por esta situación. He estado bajo otros ataques que tienen que ver también con la cotidianidad, con la familia, con situaciones que se suscitan a nivel eclesiástico y todo lo que sea. Pero más allá de todo eso, hermana, he estado mucho hablando con personas que están pasando procesos. Estaba hablando con una joven mamá que tiene 3 hijitos ahora y está empezando, le han diagnosticado hace poquito, en el mes de mayo, que tiene cáncer de mama. Y ella está desesperada y está bajando los brazos. Le digo, recién estás por empezar. Ponte en las manos de Dios, en las únicas manos que vas a ser restaurada, sana, y Dios va a hacer la obra. Entonces le digo, vamos a orar para que Dios aumente tu fe. Porque ¿qué nos sucede, hermana Nora? La fe de nosotros ante la realidad que nosotros enfrentamos se ve opacada. Y muchas veces nuestra fe es tan pequeña al lado de la situación que estamos viviendo que creemos que no tenemos fe. Pero Dios nos anima en su palabra, hermana, que nosotros pidamos aumento de fe. El Señor mismo oró por sus apóstoles para que el Señor no decaiga su fe. El Señor no dejó su palabra para que nosotros la mirásemos y podamos hablarles a otros. Es para nosotros primero. Entonces yo tengo que tomar esa palabra para mí. Y le decía a esta joven, va a ser difícil, no es una tarea fácil, pero le digo, tienes que pensar que si Dios te permite transitarlo y llevarte a este desierto es porque estás preparada para pelear. Entonces es hora de ponernos la armadura y es hora de pararnos en ese desierto y no esperar que nadie esté ayudándonos más que Dios. Porque estos desiertos, hermana, por más que yo agradezco profundamente, hermana Nora, a Dios, que cuando este proceso empezó, tuve muchas, pero muchísimas personas a nivel mundial, a nivel en mi país, a nivel grupos, hermanas, amigos, haciendo cadenas de oración. Yo estuve 2 veces en estado crítico y fueron esas oraciones las que me sustentaron, me levantaron. Hubo un momento en que yo no pude orar porque no tenía voz, porque mis palabras no salían, pero Dios usó vidas de personas que traían esas oraciones e intercedían por mí y esas oraciones pudieron llegar a la presencia de Dios. Así que cualquier persona que en este momento esté escuchando este programa y sea donde sea que está tu proceso, al principio, al final, al medio, te encuentres solo en el desierto o donde quiera que tú estás en el momento justo de creer, de pararte y de pensar quién eres, de tomar tu lugar como hija de Dios, como hijo de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a ver quiénes somos, entonces ahí es donde tenemos poder y donde sabemos que no estamos solos. Cuéntenos el día de hoy, ¿cuál es el testimonio que tiene usted? Amén. En el año 2023 yo tenía un sueño que se lo había pedido a Dios en silencio, porque en realidad muchas de las cosas, a veces nosotros ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Dios nos responde. Yo tenía
anhelo de hacer un viaje a los estados porque sí había ido, pero fui por poco tiempo, me vine enamorada de aquel lugar, había estado en Los Ángeles en un retiro de esposa de pastores, con mujeres maravillosas, donde conocí una mujer que hoy es mi amiga, la hermana Tere de la Rosa. La verdad que Dios me dio la oportunidad de estar con esa belleza de mujer. Tengo una amiga en Atlanta que hizo posible que yo viajara a ese retiro de esposa de pastores. Y fue tan tremendo para mí que para mí fueron, y por más que estuve como 10 días, parece que fueron 2 días que fui y volví, ¿no? Y me vine con ese deseo de volver. Entonces, siempre que oraba le decía al Señor, tengo deseo, Señor, pero haz tu voluntad. Cuando tú quieras, yo quiero ir. Nos agarra todo esto de la pandemia y que no podíamos viajar, que no se podía y bueno, tanta cosa. Pero siempre estaba ese deseo en mi corazón. Entonces, en esa pandemia, una de mis sobrinas que vive en Dallas perdió a su mamá y no pudo venir a verla, no pudo estar con ella, no pudo abrazarla. Y su mamá era la única conexión que ella tenía con su país de origen y que ella era la única que cada 2 años viajaba a ver los nietos y a estar. Entonces creció ese deseo en mi corazón de ir a verla, de estar con ella, de abrazarla. Pero eran deseos nomás. Y en el año 2023 me llama temprano la hermana, me llama la hermana Rachel Codina, que ella tiene también un programa muy lindo de Sembrando la Semilla, donde muchas plataformas se abren en también en Facebook y en varios lugares, en YouTube. Y ella me dice, ¿sabe, hermana, que tengo un retiro de damas y estoy orando y cada vez que me arrodillo es su imagen la que me aparece? Tengo muchas hermanas aquí en los estados, tengo cerca gente y usted está tan lejos y es tan difícil que usted venga, pero Dios me dice que es usted y Dios me dice que es usted. Y yo le digo, Señor, si es tu voluntad y si es como la hermana, vamos a orar, hermana, que Dios haga, que Dios lo prepare, que Dios. Hermana, las cosas fueron saliendo tan perfectas, pero tan perfectas, que parece que todo encajaba en su lugar. Era un deseo pedido, un deseo concedido, era un deseo y todo estaba ahí. Hermana, Dios preparó dinero para el viaje. Yo no, mire, hermana, fue perfecto desde que salí de casa hasta que volví. Todo lo que Dios hizo allá, cómo usó nuestras vidas, cómo veía cómo Dios transformaba, cómo Dios hacía, era tremendo. Cuando vuelvo, una noche orando y agradeciendo, me entró como un temor, como uno, a ver, Señor, no sé si yo merecía tanto, Señor, no sé si estoy a la altura, pero gracias por tu misericordia. Y yo decía, Señor, esto es tan, que me da hasta miedo contarlo, que fue tan hermoso, tan perfecto, tan único, tan especial y me lo regalaste, era para mí. Yo no solo pude estar con mi sobrina, pude estar con un hijo del corazón que tengo viviendo en Filadelfia. Una amiga que tengo allá me llevó a ver el arca a Kentucky. Estuve en Ohio, estuve en Indianápolis. Hermana, hice un recorrido que ni siquiera, y me faltó tiempo. Mi amiga de Atlanta quería que fuera, una hermana en Colorado quería que fuera y no tenía tiempo para agendar e ir. Y entonces yo le decía, Señor, donde tú quieres que vaya, yo voy. Yo volví en el mes de mayo, junio. En agosto yo me di cuenta que tenía una pertuberancia en mi ingle porque mi perrito jugando conmigo, tengo un salchicha que es mi corazón, salta sobre mí, me toca y digo, ¿qué es esto, Señor? Pero yo estaba, para mí, bien, sana. Entonces, cuando me toco eso, digo, ¿qué es esto? Pero tenía que hacerme unos controles de rutina. Digo, cuando vaya la doctora, le pregunto qué es. Entonces digo, Señor, tú sabes, tú conoces. Y me quedé para esperar, pero empezó un cansancio en mi cuerpo inusual. Yo soy una mujer muy activa, siempre estoy haciendo, proyectando, tengo nietos, y a ver, haciendo plantas para mi casa, dando vueltas, que esto no me gusta así, que haya, pero era un cansancio de levantarme temprano, limpiar la casa, cocinar y después de ganas de tirarme a dormir. Estaba muy cansada. Fue en ese tiempo en que yo voy a ver a la doctora y cuando me hacen todos los estudios, la doctora dice, esto no está bien, esto no me gusta, tenés
no tenés glóbulos blancos casi, los rojos están, no está trabajando tus plaquetas, no tenés plaquetas, no está trabajando tu médula, no sé qué está sucediendo. Dice, vamos a volver a hacer otro estudio porque esto no es bueno, dice, esto no es una anemia, esto va más allá. Y entonces ella dice, no voy a decir todavía, pero lo más probable es que sea una leucemia. Dice, vamos a hacer otros estudios, vamos a ver otros médicos y otros medios. Todo seguía saliendo igual. Entonces, cuando ella vio que era así, me mandó a hacerme una biopsia del bulto que había en mi pierna, y cuando abren se encuentran con que habían muchísimas células muertas que estaban comiéndose mis venas y habían hecho como un absceso ahí, tuvieron que sacar todo, el doctor dice, estaba muy cerca de la vena aorta, dice, así que unos días más y todo hubiesen pensado que era un ataque al corazón y no estarías aquí. ¿Sabe, hermana, que eso que él me dijo, por poco te toca la aorta? Después, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo dije, Señor, si tú me hubieses querido llevar, lo hubieses hecho, pero se va a hacer tu voluntad de mí. Entonces, eso derivó a que me mandaran a hacer una punción. Yo vivo, si se puede decir, en un lugar donde no hay grandes hospitales ni grandes mosocomios como para que te hagan estudios complejizados. Así que a 3 horas tengo uno de los hospitales donde pueden hacerte estudios complejos. Entonces me derivan para hacerme una punción. Me hacen la punción y cuando me estoy volviendo a casa, la doctora me llama y ahí comienza todo para mí. La doctora me dijo, no te lo tengo que decir, no te lo puedo decir aquí, pero esta vez va a ser por teléfono porque ya te fuiste, pero tienes que regresar, te vamos a internar ya, tenés una leucemia y está bastante avanzada y no hay que perder ni un minuto de tiempo, así que te quiero aquí. Imagínense, era una sentencia de muerte para mí. Ese mismo día me volví para que me internaran. Es horrible, es una situación que uno no se lo desea a nadie y uno a veces piensa, a ver, sí, yo tengo fe, sí creo en Dios, sí sé, pero somos humanos. Sentí que me habían puesto un balde de agua fría. En algún momento sentí que me saqué de mí, me dejé a un costado y lo único que pensaba, no, Hércules, era en mi familia, era en mis hijos, en el sufrimiento que quería evitarles a ellos por este diagnóstico, y sabía que el diagnóstico era grave. Pero bueno, lo único que en ese momento hice fue, estaba en la casa de mi hija, estaba mi nieta mayor, y ella me abrazó y se puso a llorar y me dijo, abuela, ¿por qué? ¿Por qué a vos, abuelita? ¿Por qué hay tanta gente mala? Y yo le digo, mi amor, vamos a estar bien en el nombre de Jesús. Aunque en mi corazón estaba partido en 1000 pedazos, traté de estar fuerte por mis hijos. Entonces, ese día mi hija me llevó y ya me quedé internada para que empezaran el tratamiento. Sí, el diagnóstico era leucemia, y era una leucemia, al principio parecía linfática por todo lo que habían sacado y esa biopsia que habían sacado, parecía linfática, me empiezan a medicar, pero mi cuerpo empezó a rechazar toda la medicación que me dieron, que llegué a estar en un estado crítico. Cuando estábamos a una semana de un evento importante que había organizado la iglesia en la que estoy, había dejado todo preparado, hermana, para los músicos, para el predicador, donde iban a dormir, las cosas para que comieran, para recibirlos. Había estado trabajando duro, entonces ese día la llamé a mi hija y le digo, tengo 4 hijas mujeres y una me estaba acompañando, estaba la mayor acá, a la del medio le digo, mami, hace así, esto es para los músicos, esto es para los pastores, tenés que hacer esto, aquí está lo otro, fíjate ahí, busca allá y delegar todo y quedarme en esa clínica. Llegó el evento, mis hijos estuvieron en ese evento, una de mis hijas se quedó conmigo.
atendiendo a la gente, trabajando. Mi hijo es pastor, copastor, y él estuvo dirigiendo todo, hermanas. Mi hija en la música, quebrados, partidos al medio, pero dando lo mejor de sí, por encima del problema, estuvieron ministrando y haciendo todo para que todo saliera lo más bien posible. En ese momento, la doctora que estaba conmigo me dice, mira, yo creo que aquí estamos medicando mal, vamos a tener que hacer otra punción, y me hicieron una punción en el esternón sin anestesia porque no estaba disponible en ese momento el quirófano, necesitaban hacer esa punción, yo estaba muy descompensada y ahí descubrieron que todavía era más grave. El diagnóstico era una leucemia mieloide aguda y el 60% de mi cuerpo estaba enfermo. Solo un 30% estaba bien. Ante esta realidad, vino la doctora a hablar conmigo y me dijo, mira, esto tiene esta solución solamente. Puedes volverte a casa, tienes 3 meses como mucho para que disfrutes tus hijos, tu nieto, tu esposo, tu familia. Y si no, vamos a hacer los tratamientos que no te garantizamos porque no sabemos cómo está tu cuerpo. No sabemos si tu cuerpo va a resistir porque las quimios van a ser tan agresivas como lo es la enfermedad. Entonces me dice, no sabemos si hay un 50% de posibilidades, un 30, un 20 o un 1%. Le digo, pero es una posibilidad. Sí, me dijo. La posibilidad es que te vayas a casa, mueras tranquila, o la otra posibilidad, la una, es que te quedes y hacemos el tratamiento. Y ahí vemos qué pasa. Le digo, bueno, voy a tomar ese riesgo, quiero esa posibilidad y vamos a pelear. Hermana, ese fue un antes y un después en mi vida. Fue ponerme debajo de esas sábanas donde quise hundirme en la cama y oré con las pocas fuerzas que tenía al Señor y le dije, Señor, que sea como tú quieras. Estoy desnuda en tu presencia. Tú me conoces, tú sabes, aquí estoy. Pero dale paz a mis hijos, Señor. Dale paz. Ellos son los que más amo en esta vida, Señor. Tú me los diste, dame paz. Hermana Nora, me sacaron, yo estaba en la sala número 7, que uno de mis hijos me había dicho, mami, es un número perfecto en Dios y estás aquí en el número perfecto. Pero la doctora me dice, como vas a tener mucho tiempo, te vamos a pasar a una sala más grande, más amplia, con muchos más requisitos para que la gente que me cuidara estuviera estéril, todo, no podía tener nada, libros, nada, todo lo que entraba ahí era esterilizado. Pero también había más comodidad para mi acompañante porque tenía que estar acompañada todo el tiempo. Entonces ella me dice, te vamos a pasar esa sala y vamos a cambiar la medicación, pero había que esperar que mi obra social autorizara la medicación y era demasiado caro. Entonces, hermana, Dios movió su mano. Yo inmediatamente tuve la sala, tuve medicación, todo. Era como aquel viaje a los estados, todo perfecto, todo encajaba, todo iba. Entonces, cuando entro a esa sala, viene mi hijo más chico, que después en una de las fotos que usted va a mostrar sale recostado durmiendo en mi hombro. Él me dice, mami, gloria a Dios, estás en el número 5, es el número de la misericordia y es el número de la gracia de Dios, mami. Estás en la perfecta voluntad de Dios y estás bajo la misericordia de Dios. Dios va a hacer algo tremendo, mami. Lo tomé, hermana, lo tomé, dije, Señor, si esta es tu voluntad, aquí estoy. Esto va a ser un lugar donde va a morar tu gracia, donde vamos a ver tu gloria, donde vamos a ver tu misericordia. Hermana, declaré victoria ese día, aunque mi cuerpo no parecía aguantar, pero yo sabía que Dios es un Dios fiel. Sé en el Dios que he creído. Sabe que a partir de ese momento sé que hubo un antes y un después en mí también,
porque me entré de entero a luchar. Creo que ahí me puse recién la armadura. Creo que fue ahí donde yo dije, voy a pelear esta batalla, Señor. Empezaron los días, empezaron las quimios, pero cuando llegó la primer quimio, hermana, sientes que te están sentenciando, sientes que te llaman por tu nombre, te dan tu documento, te dicen lo que te están inyectando, las enfermeras, todo el mundo con unos tremendos cosos puestos, ropa y, y te leen eso que cuelgan ahí, que te pasan en tu sangre y dice, bueno, eran 7 quimios que tenían que hacerme, vamos a hacer la primera y bueno, cuando empiezan le digo a la doctora, antes que la enfermera ponga eso, le digo a la doctora, hacer algo. Sé que quizás usted no crea, pero yo sí creo en Dios. Sé que aquí en este lugar hay mucha gente con necesidad, que necesita de las manos y la sabiduría suya. Pero yo en esta hora quiero que usted me dé sus manos para acá y vamos a orar juntas, para que sea la perfecta voluntad de Dios, no solo en mí, sino en todas esas personas que puedas tocar. Hermana, yo oré a Dios con ella en las manos y le dije, Señor, aquí estoy en tus manos. Y no va a ser esa medicación, sino va a ser tu gloria, tu gracia. Y usa esta mujer en el nombre de Jesús para que cada medicación que entre a mi cuerpo tú la administres. Tú me hiciste, tú me formaste. Este corazón late porque tú pusiste sangre ahí, tú lo hiciste. Cada, eh, eh, cada lugar donde va a ir esta medicación, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Hermana, Dios empezó la obra ahí. A partir del momento ese, Dios empezó a obrar. A mí me hicieron todos los episodios, habían momentos difíciles, momentos de mucha, que te descompones, que estás mucho rato en el baño, que no quieres seguir más, siguiendo todos los protocolos, poniéndote aceite para que los labios no se te infecten, cuidando todo, 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 porque la medicación que entra tiene que salir y te infecta, te lastima, te duele, es horrible. La situación es horrible, todo lo que sucede. Pero cada día, hermanas, cada día, mis hijos hicieron un cronograma porque trabajan, porque tienen hijos, porque tienen familia, para poder estarme cuidando. Entonces iban cada 2 días uno, cada 2 días otro, y entonces me tocaba estar con ellos. Y Dios me regaló el tiempo más precioso, hermana Norma, que yo hubiese querido con mis hijos en ese tiempo. Llegué hasta olvidarme de esa enfermedad tan horrible y la transformé en el regalo más grande que Dios me pudo dar, hablando con mis amores, sabiendo de sus miedos, sabiendo de lo bellos que son como personas, de cómo ellos estaban tomando la situación y de pronto cada uno tenía sus miedos diferentes. Hermana, Dios me regaló un tiempo con esos hijos tan hermosos que Él me regaló, que yo los atesoro en mi vida, en mi corazón. Y si hay algo por lo que hoy agradezco a Dios haber atravesado esto, es saber que valió la pena, porque Él me permitió estar con mi hija que le gusta cantar, cantando. Ella llegaba y ponía música y eso se transformaba en un oasis de música. Habían 2 puertas al pasillo y cuando abrían la primera puerta no, pero en la segunda ya no se escuchaba, pero muchas veces cuando entraban las enfermeras se dejaba ver un hilo de alabanza saliendo de ese lugar. Hermana, las personas que venían decían, aquí se respira vida, porque en los otros lugares había muerte. Mi hijo, que es pastor, oraba por mí, me llevaba mensajes, me predicaba, me hablaba. Mi hijo más chico, él también es un hombre de Dios que conoce la palabra y él también me llevaba mensaje, me animaba. Él fue como el que me inculcaba todo el tiempo, estaba poniendo fe, fe, fe dentro de mí. Mi hija más chica que está apartada era como ella reforzando cada cosa que sus hermanos hacían.
Hubo un momento que yo me sentía luchada, me sentía mal y como que el Señor no me estaba escuchando y ella estaba a la orilla, creo que te mandé la foto. Y muchas veces me desperté y la encontré llorando al costado de mi cama. Y le digo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Dónde estás? Y ella me mira a los ojos y me dice, mami, está donde siempre lo tenés. Entonces dije, perdóname, Señor, por dudar que estás aquí en mí. Aunque este cuerpo esté deshecho, tu presencia está en mi vida y es lo que me fortalece. Y ella me dice, sí, mamita, sí, Dios está ahí. Claro que está ahí. Y mi hija mayor es la que por ahí no podía hablar, la que a veces me miraba y podía ver en sus ojos la angustia, pero era la que me ayudaba a ser fuerte. Yo decía, estoy bien, mi amor, por ella estoy bien. Mi otra hija, esposa de pastor, ella me traía también música y ella me decía, mami, quiero ser como vos, quiero luchar como vos. Y yo le decía, no, mi vida, yo quiero aprender a ser como tú, tan fuerte, tan valiente, pasaste tantas situaciones y yo no estuve, pero Dios estuvo, mamá, me decía ella, porque vos me enseñaste de chica. Dios estuvo, por eso yo me mantuve cuando estuve solita, cuando no tuve a nadie, cuando no había nadie que me diera palabra de fe, cuando tuve que ser esposa de pastor y no había nadie que me enseñara. Pero todas esas palabras que me diste, toda esa fuerza que vos tenés, me enseñaron a ser la mujer que hoy soy. Entonces pasé más de 30 días predicando, hablando y diciendo de este Dios tan grande que sirvo. Hermanas, pasaron todas las quimio. A los 15 días me decía la doctora, se te va a caer el cabello. Tenía mi pelo, después la hermana Nora le va a mostrar fotos, me pasaba las piernas abajo. Y una mañana estaba mi hija mayor conmigo y yo me levanto y tenía una trenza hecha y ella cuando me toca sabe que ya la mitad del cabello estaba suelto. Me iba a bañar y me dice, ahora vengo. Y fue a buscar a mi otra. Le dice, yo no puedo bañarla, mamá, porque se le va a caer el cabello. Entonces viene mi hija más chica y me dice, mami, vamos a bañarnos. Cuando ella me pone la toalla para peinarme, cayó, pero una cantidad de pelo, una casi, yo sentí la liviandad que me quedó cuando se cae la mitad. Obvio que me puse a llorar. Ella lloró conmigo y me decía, no mire, mami, no mire, porque el cabello se caía a montones. Cuando estoy llorando, por eso entra una señora de la limpieza y me dice, usted me va a ayudar. Ore por mí, porque estoy angustiada, porque vi al lado un chico de 16 años, parecía mi hijo, y estoy asustada, tengo miedo, no quiero que le pase nada, ayúdeme, usted me puede. En ese momento, hermanas, ella me trajo a la realidad, quién soy, por qué estoy llorando, soy su hija, soy su sierva, todavía tengo poder aquí porque Dios me dijo que hay poder en nosotros, vamos a poner las manos sobre los enfermos, van a sanar, tenemos su espíritu. Y como todo estaba con cámaras, había un lugar en la entrada del baño donde no había cámara. Le digo, párate ahí. Y me levanté en el nombre de Jesús. Yo puse mis manos sobre esa mujer y lo que Dios hizo en ella fue extraordinario. Ella fue un canal de bendición. Había alguien angustiado y le decía, vayan a hablar con la de las 5. Hable con la señora de las 5. ¿Sabe, hermana? Dios transformó todo eso en una victoria para mí. Al finalizar el proceso, el primer proceso, 30 días internado, de pasar de todo, de momentos, de situaciones dolorosas, de que ya la comida no te cae bien, que todo es horrible porque no es un lugar hermoso, pero nosotros, mis hijos y yo, lo transformamos en un agradecimiento mutuo. Cuando termina la doctora de hacerme todo, todas las quimios y me hacen una punción para ver cómo estaba todo,
ella viene y me dice, mira, todavía quedan células enfermas y no se pueden dejar porque se pueden volver a proliferar. Lo único que podríamos hacer es un trasplante, pero hay que buscar donantes, hay que hacer un montón de protocolos y cosas, es dinero y es un montón de cosas. Pero dice, te vas a ir un tiempo a casa mientras vemos esto, mientras tramitamos esto, te vas a ir a casa a buscar fuerzas. Y ella me dijo, tienes que ir y abrazar a tu perro porque en todos los momentos que la psicóloga hablaba conmigo, ellos dedujo que yo quería llegar a casa pronto, porque me había ido y no le había dicho a mi perrito que no lo había abandonado, que yo había dejado a mi bebé y todo el mundo sabía, mi familia, la gente, pero él no sabía porque yo lo había dejado solito. ¿Sabe, hermana, que cuando me senté para venirme de alta, para vestirme, vienen las enfermeras y me dijeron gracias? Todos nos peleábamos por atenderla, porque nos llenó de esperanza, porque transformó este lugar de dolor en un lugar de esperanza, porque sus hijos fueron tan únicos, especiales, que nos ayudaron a nosotras. No quisiéramos que esté aquí internada, pero gracias por dejarnos atenderla. Esa gratitud, hermana, es la que yo traje a mi casa. Esa es la gratitud que tengo con Dios por haberle conocido un día. Le dije, Señor, tú sabes lo que viene, pero ahora lo único que te digo es gracias. Gracias por dejarme ver en qué hombres se convirtieron mis hijos, en las mujeres guerreras y bellas que tú me diste por hija, que no las cambio por nada. Son absolutamente hermosas para mí. Mujeres llenas de cosas bellas en sus corazones. Entonces, había solo gratitud, hermana Nora. Me vine a casa mientras que hacían todos los estudios y llamaron a mis hijos. Me dice la doctora, tienes hermanos, pero mis hermanos eran ya adultos. Entonces dice ella, bueno, al más chico le vamos a sacar sangre y mi hermano más chico fue y a mis hijos le sacaron para estudiar a ver si eran compatibles y mi hijo mayor salió compatible. Mi hijo que tiene ahora 40 años, tenía 39. Hermana, mi hijo salió compatible y yo hasta que después de mi trasplante, preparando una prédica para llevar a Chile, el Señor me muestra su gloria, porque mi hijo, cuando fue bebé, él estuvo con la sangre, se puso muy amarillo, entonces tuvieron que sacarle toda su sangre y ponerle sangre, pero necesitaban de la mía y yo en el parto había perdido mucha sangre. Entonces llamaron a mis hermanos mayores, los que se seguían de mí, mi hermana y mi hermano. Le sacaron sangre a ellos y le pusieron a mi bebé para que él viviera y no se le enfermara su hígado ni su cabecita. Él quedó preparado 39 años atrás con la sangre de sus tíos para que su mamá, 39 años después, tuviera la posibilidad de vivir sana para la gloria de Dios. Ese es el Dios que adoramos, hermana Nora. Ese es el Dios que servimos. Y ese fue un milagro tremendo, ya hecho 39 años atrás para la gloria de Dios. Y yo estaba lista para un trasplante. Ya estaba lista, ya me había crecido pelo, otra vez ya estaba, la doctora me dice, bueno, no te pongas tan contenta porque vas a volver a perder ese cabello, pero vamos a un trasplante. Hermanas, me hicieron de todos estudios y pasar otra vez otras situaciones, pero para la gloria de Dios, otro de los milagros fue que mi obra social cubriera en un 100% todo eso que tenían que hacerme. Todo el trasplante, toda la medicación, todos
Mire, hasta el cuidado más pequeño. Mis hijos tuvieron un departamento a 3 cuadras de donde yo estaba internada para descansar, con todas las comodidades que ellos necesitaban. Dios es un Dios bueno y fiel. Yo fui trasplantada hace 1 año y 3 meses, un poco más ahora. Para la gloria de Dios, mi hijo mayor, mi pastor, me dio la posibilidad a través de sus células madre de que yo estuviese sana para el día de hoy. Gloria a Dios, hermana. No fue un tiempo fácil, fueron 40 días muy duros. Hubo un momento en que me sentí desintegrada, mi cuerpo, mi alma, mi mente. Parece que no iba a poder más, parece que mis fuerzas fallaban. Pero una y otra vez Dios me mostraba su gloria. Una y otra vez una llamada, una prédica, alguien. Sabe, en el momento que yo tuve miedo que mis hijos no tuvieran paz, que ellos estuvieran llorando, que ellos tuvieran en el primer proceso, me recuerdo que yo lloré mucho y le dije al Señor, yo quiero que le des paz a mis hijos, Señor. No quiero que ellos sufran si tú me vas a llevar. Sabe, hermana, entra mi hija, la que está en el coro de la iglesia, me dice, mamita, estás hermosa hoy. Sin reproches, vieja, ¿eh? Sin reproches, mamita, porque estoy tan agradecida que si el Señor te lleva hoy, voy a llorar tanto y voy a sufrir, pero voy a atesorar tantas cosas de ti. Pero si el Señor te deja, voy a ser agradecida, pero yo reconozco que no nos perteneces. Eres de Él, mami. Y si quieres irte, pues hazlo. Tranquila, vamos a estar en paz, porque te amamos, porque Dios nos regaló este tiempo. Hermanas, esas son palabras, solo salida cuando Dios pone paz en nuestros corazones. Hermanas, en el segundo proceso estaba en un día muy luchada. Parece que el mismo enemigo, cuando sabe que tú estás débil, viene a lucharte. Y sentía como que algo me estaba llevando, un ventilador que yo no sabía si estaba dormida o despierta, pero lo veía que me estaba llevando, tragando la misma muerte, llamándome. Y entra mi hijo con un frasquito de aceite en su mano y él me dice, mira mami, lo que traigo aquí, hay victoria en el nombre de Jesús. Vengo a reprender cualquier espíritu que te esté atormentando. Yo le digo, hermana, Dios toca, Dios mueve su mano cuando nosotros nos dejamos caer en él. Las enfermedades pasan a segundo lugar cuando Dios obra, cuando Dios empieza a tocarnos, a usarnos, cuando nosotros no nos metemos en víctima, a ver si me está pasando. No, voy a estar porque Dios está conmigo. Si Él permitió, Él sabe, hermanas, milagro tras milagros, milagros que a mí me paguen eso que era tan caro que no lo iba a poder solventar yo. Milagro que mi hijo, 39 años atrás, su sangre estuviera preparada para ese momento. Milagro para que mis hijos tuvieran la paz que este mundo no puede ofrecerle. Milagro para que yo tuviera fuerza para poder levantarme un día cuando ya me iban a canalizar para comer y decir, traigan ese té, pongan esas vitaminas, las voy a tomar, Señor, en tu nombre. Haz la obra en este cuerpo. Hermana, ayer tuve mi entrevista con la doctora. Me dice, están perfectos los análisis. Obvio que el hígado por ahí un poquito alterado, pero no es nada de que debamos preocuparnos. Y me dijo, las vacunas van bien, te voy a recetar otras, la misma medicación que estás tomando para que no tengas hongos ni ninguna infección. Pero me dijo, ¿sabes? Vamos a comenzar el destete. Yo empecé todas las semanas, después semana por medio, cada 15 días, después cada mes y medio, ahora cada 2 meses y después serán cada 4 y después el Señor tiene la última palabra. Anhelo que Dios haga lo que tenga que hacer por mí. Sé que el diagnóstico era de una leucemia mieloide aguda,
que me iba a matar. Sé que la muerte golpeó a mi puerta, pero también la vida se dejó ver por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted me pregunta hoy, es un milagro estar viva. Si me pregunta hoy qué me mantiene, es la gracia de Dios y su misericordia. Si me preguntas qué anhelo, es estar en su presencia. Si me pregunta qué agradezco, es los hijos tan hermosos que Dios me regaló, que no me han dejado estar en ningún momento, ni siquiera triste, porque ellos están pendientes, ellos están orando por mí. Y una batalla, un batallón de mujeres, amigos, conocidos, hermanos, gente que constantemente me están mandando mensajes y demostrándome cariño. Todavía esperando que el Señor me muestre con claridad el para qué quiso que yo viva y poder hacer su perfecta voluntad. Poder vivir cada día agradecida, haciendo lo que el Señor quiere que haga. Aquí estoy, me gusta mucho predicar en las redes y estoy llevándolo a cabo. Quizás para alguno es, uy, pero ¿quién lo va a escuchar? No sé, pero alguien necesita saber que hay un Dios que no abandona. La Biblia dice, hermana Emilce, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga todos fuimos curados. Gloria a Amén. Dios por este hermoso testimonio. Bueno, la hermana Emilce compartió fotos que quiero compartir con todos ustedes. Esa es la foto cuando me hicieron el trasplante. Este es mi hijo, a mí me están preparando, le habían sacado ya las células madres a él, lo habían tenido todo el día en la máquina, había estado internado como 5 días porque los preparan y les motivan a sus células para poder sacarle, porque es muy tremendo todo lo que hacen para poder sacar las células madres y sacan la cantidad necesaria para poder poner al cuerpo. Eh, entonces él vino ese día desde su sala a orar conmigo y a decirme, mami, ahí me está diciendo, estamos en la perfecta voluntad de Dios y todo va a estar bien, mamá. Obvio que sí, todo estuvo bien para la gloria de Dios. Ese es mi hijo, él es pastor, es mi orgullo por ahí porque es mi hijo mayor. Siempre digo, cuando una mamá tiene un hijo mayor, un hijo varón, eh, va a tener cuidado para siempre, va a tener ese guardaespaldas que necesitamos siempre. Porque, a ver, no es que yo esté en contra de matrimonios y de nada, pero digo, siempre hay ex esposos, ex suegras, ex cuñadas, pero nunca hay un ex hijo. Mi hijo es mi hijo y va a ser mi hombre para siempre. Entonces, agradecida enormemente por su valentía y porque Dios lo preparó tan bebé para que él en adultez pueda darme la posibilidad a mí de vivir. Le escribí una carta preciosa, no me tuve tiempo de habérsela pedido porque él la tiene para que usted la viera, hermana Norma, pero la verdad que fue hecha desde mi corazón mismo, agradeciéndole, porque digo, no sé, porque también eso era a ver, puede funcionar o no, porque las células madres también podían ser rechazadas. Y la doctora me dijo, es tirarnos a la pileta. Si funciona, funciona, y si no, no andaba, hermana, no había otra posibilidad para mí. Pero Dios tenía planes, todavía tiene planes. Amén, Él tiene el control de todo, exactamente, Él tiene el control de cada detalle y tuvo ese detalle, como usted dice, a los 39 años ya lo estaba él preparando. ¿Para qué? Para darle vida a usted, para a través de esas células transmitirle vida. Ahí estoy, bueno, fue cuando ingresé, después ya cuando estuve en la sala, Dios mío, cada recuerdo, mi hija me mandaba fotos le digo, mándenme fotos, chicos, porque yo no tengo de qué sacaron cuando estuve internada y es recordar, pero también sabe que me hizo bien para ver la gloria de Dios, hermana.
para saber que es posible. Ahí estoy con mi hija mayor. En la otra foto tenía fiebre ese día, estaba con mucha fiebre, te dan muchos vómitos porque la medicación es demasiado fuerte, hermana, y a veces el cuerpo no lo tolera, por eso que muchas veces hay problemas renales, hay problemas en el hígado, es lo primero que se afecta. También, bueno, los riñones, que es por donde pasa toda la medicación que nos dan, porque cuando yo me fui de alta, muchísima medicación estuve tomando, tuve que hacerme un listado, pero gloria a Dios, hermana, cada vez que tomaba la medicación le decía, Señor, tú sabes para qué es, y lo que no sirva, Señor, sácalo, sácalo. Y Dios lo ha hecho, hermana, Dios lo ha hecho. Ahí estoy con mi hija, ella es la de anteojo, es la que canta, sí, ella es la que me decía, mami, puedes irte tranquila, tenemos paz, eres del Señor, ya lo entendimos. Y en la otra foto pude terminar mis estudios globales del Instituto Bíblico, estando internada. Recuerdo que un día me buscaba la de nutrición y me decía, no puedo encontrarte, no sabía dónde estaba, y cuando entra me estaban pasando sangre, yo estaba con un sachet de sangre con la computadora y le digo, no, estoy rindiendo un final. Y ella me decía, wow, mujer, ¿de dónde sacas fuerzas? Y le digo, no importa si voy a vivir o no. Es posible, yo lo voy a hacer porque esto también me hace entender la gloria de Dios y tenía mi mente ocupada estudiando la grandeza del Señor a través de su palabra. Ahí está mi cabello, un antes, un después. 2 veces quedé calva, me costó mirarme al espejo. eh, el primer día no me pude ver, el segundo tampoco, pero al tercer día me levanté a la mañana, me duché y me miré al espejo y dije, ajá, bueno, la Emilce anterior no está, pero esta es la que va a pelear. Así que aquí vamos, en el nombre de Jesús. Y aquí estamos. Hoy usted me puede ver, ya me puedo peinar, mira, ya tengo mi cabello largo. Dios me ha dado una nueva gloria. Ahí estoy orando, solo agradeciendo, solo pidiendo a Dios que sea su voluntad. De esa manera es la única manera que podemos pelear. Y en la otra estoy hablando de Dios. Las chicas se quedaban escuchando, a veces la psicóloga venía a hablar conmigo para que no estuviera decaída y se terminaba llorando y se iba ella fortalecida. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios es un Dios bueno, fiel, maravilloso, nos hizo hermosos. Bueno, mi hija mayor, que es igual a mí, ahí es cuando volví a casa la primera vez. No sé lo que tienen los animales y no sé también, pero sí siempre Dios tiene un plan perfecto. Cuando mi hija me lo regaló bebecito, siempre había querido tener un salchicha y porque viajo siempre no quería tener, para no dejarlo solito, pero tenía un plan él también porque ha sido mi terapeuta todo este tiempo. Y ese día yo estaba en la compu y él saltó a la silla porque siempre está cerca mío, pero me quedó mirando y cuando yo me agaché, él se paró sobre mí y lamió mi cabeza de una manera tan tierna como diciendo, no importa, pero sos mamá. Hermana, cada cosa tiene su perfecta voluntad en Dios. Todo tiene su perfecta voluntad en Dios. Así que no tengamos miedo. Cada cosa que Dios nos pone, animales, personas, momentos, situaciones, Dios está en control. Dios está en control. Ahí estoy con 2 de mis nietos, ellos son del medio, bueno, el varón mayor es mayor, la otra es la tercera de mis nietas, y ahí estoy con mi perro, que no me dejaba en nada, él busca su ternura siempre en mamá, en el pecho de mamá, pero cuando yo creo que le estoy dando cariño a él, él está dándome a mí, así que yo le agradezco a Dios, que Dios usara todo lo que tenía a su alcance para tener detalles con esta simple hija que él tiene, pero que ama. Cuando leo el libro de Cantares y el otro día le decía a las hermanas, mire cómo el Señor pone su mano debajo de nuestra cabeza, su mano izquierda y con la derecha nos acaricia. Él nos sostiene en su regazo, hermana. Él nos ama. Ahí está mi hijo menor,
el bebé de mamá, mi hija que es esposa de pastor, todos han sido fundamentales para mi recuperación, hermana. Todos, todos mis hijos. Ahí estoy con la más chiquita, que yo digo es la más chiquita, pero la más corajuda, hermanas. Ella me ha dado un nieto ahora que me ha traído vida a mi corazón. Dice, de pronto llegó Santino a alegrarnos y a traernos bocanada de vida a todos. Así que, ¿qué decirle, hermana Nora? Yo quiero traerle esperanza a la gente y así me recupero, así me he recuperado descansando, dándole al cuerpo lo que necesita. Dios me puso este stop, me dijo, basta, descansa, toma tiempo, no eres una máquina, eres una persona, necesitas cuidar de ti, porque siempre yo al menos hablo por mí, cuidamos a todo el mundo, pero no nos cuidamos nosotras. Yo llegué a este punto por no cuidarme, porque todo el tiempo estuve disponible 100% para mi pareja, para mi matrimonio, para mi iglesia, para mi casa, para mis hijos, para todo el mundo. No sabía decir que no. Para trabajar, para lo que sea, di el 100% en todo, en mi matrimonio, en mi familia, 100% en mi trabajo. Trabajé, hace poquito me invitaron porque cumplió 100 años el colegio donde terminé. Fui auxiliar en ese colegio, después fui bibliotecaria, me recibí de profesora aún estando trabajando, salí como profesora de ahí, me jubilé, di el 100% siempre. Cuando me tocó estudiar, siempre trataba de hacer las cosas bien. Cuando terminé mis estudios de adulta, salí con el segundo mejor promedio, medalla de oro. Cuando terminé el instituto bíblico, me gradué siendo abanderada en el primer año. En el segundo año me mandaron la toga a mi casa para que me sacara la foto. Tuve un muy buen promedio, gracias a Dios, para la gloria de Dios, porque aún en la enfermedad no hay excusa para hacer las cosas bien. Siempre uno tiene que ser excelente, porque Dios nos hizo perfectos, hermana. Pero aquí Dios me dijo un día, bueno, detente, me hizo un alto. ¿Y sabe qué es lo más grande, hermana Nora? Que cuando la hermana Rachel me invitó a mí a predicar en el retiro de damas, la primera lección que me hizo llevar era cómo nos cuidábamos, quiénes somos y quién soy yo. Y de pronto yo había olvidado quién era. Y estaba como siendo para todos, pero me había olvidado que Dios me hizo para su gloria. Si Él quiere que yo haga cosas, pero también que no me olvide que soy una persona humana, que necesito y que es bueno sentirse amado, que si Dios nos dio esta vida no es para que vivamos como esclavos. Él nos hizo libre, en una libertad que Él nos hizo libre. Ser libre para amar, ser libre para vivir, ser libre para servirle, no ser esclavos, queriendo generar riquezas, queriendo generar para tener grandes templos y cosas, sino dejando huellas de paz en los corazones, siendo una persona que sabe dar amor, pero también sabe amarse. Que no podemos ofrecer lo que no tenemos, hermana. Que no podemos dar lo que no hay, porque de lo que hay en el corazón es de lo que va a salir de nuestros labios. Entonces, lo que vamos a tener aquí adentro es lo que vamos a poder ofrecer a los demás. Entonces, ¿qué te digo? Si estás escuchando ahí, querido amigo, hermana, no importa el nombre que el doctor le haya puesto a tu enfermedad, no importa. Si es una leucemia como la mía, terminal, 3 meses, no hay vuelta. Y si vamos a hacer la medicación, no sé si va a funcionar. Lárgate en los brazos del Señor. Tírate en las mejores manos. El día que mi hija me puso al auto y me llevó, teníamos 1 hora y media para llegar al mosocomio, al hospital donde íbamos a la clínica. Todo el camino canté, te suelto mi vida, te suelto todo, Señor, mis hijos, mi ministerio, mi familia. Nada sirve si yo no te tengo, te suelto todo, solo tu presencia. Hermanas, a veces parece que los cargos, los grandes puestos, los grandes lugares nos hacen, no, lo que te hace grande
es lo que tú tienes aquí adentro y es la presencia de Dios. No hay nada más que te haga grande que su presencia. Y la paz que Dios le regaló, hermana Emilce, porque dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y Entendimiento. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él guardó su mente, su corazón en Él, y en estos momentos es lo que usted está haciendo, hermana, predicando el Evangelio, testificando lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias, hermana Emilce, por compartir este hermoso testimonio, por compartir las fotos. Y si te gustó ese testimonio y ha sido de bendición para tu vida, compártelo, que si ha sido de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.